Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 132. El agente bronce Raju Haekban estaba parado en un rincón de la habitación, manteniendo cualquier signo de inquietud fuera de su expresión. La sala donde se reunieron los candidatos finales seleccionados. Varias rondas de anuncios ya habían llamado los nombres de los que habían pasado, y la mayoría de los asientos preparados estaban ahora ocupados. Pero, ¿por qué no está aquí todavía? Mientras los candidatos exitosos eran llamados constantemente y tomaban sus asientos, la única persona que no tenía más remedio que pasar aún no había llegado. Kim Soleum. Su número ya había sido llamado 3 veces. Candidato número 4 del grupo, Da. Ha aprobado. Proceda a la ubicación designada. Si ese anuncio se repetía una vez más, su estado de solicitud se suspendería. Se consideraría una renuncia automática. ¿Por qué demonios? ¿Había pasado por toda la prueba de aptitud, solo para rendirse ahora? Incluso el propio Raju Haekban lo encontró incomprensible. La frustración comenzaba a consumirlo cuando... ¡Golpe! Lo siento mucho. La puerta de la habitación, ya casi llena, se abrió de golpe, y un hombre tropezó, con el rostro enrojecido. Jadeaba como si hubiera corrido todo el camino hasta allí, y las mangas y el cuello de su traje estaban empapados. Candidato número 4, Da. El candidato que estuvo a una llamada de la descalificación. Kim Soleum. Por lo que parecía, se había salpicado agua en la cara por puro nerviosismo. Si realmente fuera un espía, ¿se esforzaría tanto en llamar la atención sobre sí mismo? ¡Maldita sea! No. Sin indulgencia. Raju Haekban apretó los labios, manteniendo una mirada impasible. Tome asiento. Ese sí, señor. Kim Soleum se ajustó las gafas y rápidamente se dirigió al rincón más alejado, sentándose en silencio. Un candidato a su lado dudó antes de hablar. ¿Está bien? Tome esto. No, estoy bien. Gracias. Ante la amable oferta de agua, Kim Soleum se sobresaltó tan visiblemente que Raju Haekban, conociendo su verdadera historia, pudo verlo aún más claramente. Como alguien que había pasado demasiado tiempo entre cultistas corporativos en una compañía farmacéutica inmoral, donde la bondad humana básica era un concepto ajeno. Raju Haekban no dijo nada. Simplemente observó. Ahora comenzaremos el proceso de nombramiento. La ceremonia de nombramiento de agentes de la Oficina de Gestión de Desastres. Fue un proceso simple y simplificado. Primero, registrar los arreglos funerarios en caso de muerte. Luego, recibir un pase de identificación temporal. Se iniciará una breve orientación de capacitación, y después de eso, habrá una descripción general de las misiones asignadas. No había formalidades burocráticas como en el sector público, ni tenía el riguroso entrenamiento militar de las fuerzas especiales. Porque los desastres sobrenaturales, anomalías horribles y antinaturales, no eran algo para lo que ninguna cantidad de entrenamiento pudiera preparar a un agente. Solo la experiencia podía forjar la resiliencia. Y la mayoría de los reclutas eran personas que habían perdido familiares o seres queridos en incidentes misteriosos e inexplicables. Incluso aquellos que no habían sufrido pérdidas personales llevaban un sombrío sentido del deber, el conocimiento inquebrantable de que habían vislumbrado el mundo oculto y nunca podrían regresar. Esa atmósfera saturaba la habitación. Candidato número 4 del grupo, Da. Kim Soleum. Gracias, señor. Kim Soleum hizo una ligera reverencia al aceptar su pase temporal. Mirándolo, su tímido comportamiento retraído, estaba claro que, si alguien con su personalidad había elegido postularse, solo podía significar que tenía una determinación inquebrantable. Aunque, por supuesto, también había algunas miradas llenas de escepticismo, como si se preguntaran si simplemente no estaba calificado. Durante las próximas 3 semanas, se someterá a capacitación y asignaciones de campo supervisadas. Al final de este periodo, se determinará su ubicación permanente en la división. Hasta entonces, siga las instrucciones de su agente superior asignado sin excepción. Fue entonces cuando aparecieron los entrevistadores.
cada uno dando un paso adelante para asumir la responsabilidad directa de los reclutas que habían seleccionado. Esa era la política estándar de la oficina. Aunque, en los casos en que una coincidencia no era ideal, también se podían asignar agentes superiores existentes. Pero al menos, para los reclutas notables, el entrevistador original era casi siempre el asignado como su mentor. Y en el caso de Kim Soleum, gracias al sutil apoyo y las recomendaciones de los entrevistadores asistentes, el agente que tiene delante será su superior directo. Supervisarán su formación durante los próximos 3 meses. Raju Haekwan se paró frente a Kim Soleum. Detrás de sus gafas, el rostro de Kim Soleum se puso mortalmente pálido. El momento exacto en que lo reconoció. «Sígueme». Raju Haekwan podía escuchar los pasos silenciosos de Kim Soleum, su recluta recién asignado, siguiéndolo. Luego, mientras entraban en una habitación aislada y sin mantenimiento en un rincón desolado de la instalación de pruebas de aptitud, dejando solo a los dos adentro. Crujido. Escuchó el sonido de algo que se sacaba. Un arma. La mano de Raju Haekwan se movió instintivamente, lista para someterlo. Agente. Yo quería devolver esto. Era la placa de agente temporal y la pistola. Los mismos artículos que se le habían dado al agente temporal Uvas durante el incidente de la escuela secundaria técnica de Sekwan. Cosas que, en el caos de la situación, incluso el propio Raju Haekwan había olvidado. Debería haberlos devuelto antes, pero nunca tuve la oportunidad. Lo siento, señor. Raju Haekwan estudió a Kim Soleum. Si se hubiera quedado callado, nadie lo habría sabido. Y, sin embargo, aquí estaba, entregándose, con una expresión como si ya hubiera aceptado el peor resultado posible. Como si estuviera completamente convencido de que el agente que tenía delante lo denunciaría como un espía corporativo de esa compañía farmacéutica. La cautela inicial de Raju Haekwan disminuyó. Esa compañía sabe que estás aquí. Un lento movimiento de cabeza. No, señor. ¿Cómo podría creer eso? En lo que respecta a la compañía, ya estoy muerto. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con? Estuve atrapado en una oscuridad, quiero decir, un desastre, durante más de un mes. El rostro de Kim Soleum se puso ligeramente pálido. Una vez que ha pasado más de un mes, simplemente asumen que estás muerto. Así que, en lo que respecta a la compañía, ya soy un empleado fallecido, o más bien, un ex-empleado. ¿Finalizaron el estado de un empleado como fallecido sin siquiera intentar un rescate? Raju Haekwan se quedó momentáneamente sin palabras ante la brutalidad de ese sistema. Pero luego, otra comprensión lo golpeó. Estuviste atrapado en un fenómeno sobrenatural durante más de un mes. Kim Soleum, aún con la cabeza baja, asintió levemente. Sentía como si un martillo hubiera golpeado la parte trasera del cráneo de Raju Haekwan. Ni hablar. Su mirada recorrió de nuevo al otro hombre. Era alguien que antes había sido ordenado, sereno, meticuloso. Sin embargo, ahora reaccionaba a todo lo que le rodeaba con una vacilación silenciosa y cuidadosa. Como alguien que había sido, irreversiblemente cambiado por un largo y angustioso periodo pasado dentro de una pesadilla. No me digas que lo hiciste a propósito. No, señor. Claro. ¿Quién en su sano juicio elegiría voluntariamente quedarse atrapado en una historia de terror durante más de un mes? Especialmente alguien que ya había vivido tales incidentes de primera mano mientras trabajaba allí. Pero después de salir, no informé a la empresa, a propósito. Raju Haekwan respondió instintivamente. Porque esa era la única manera, marcharse en silencio sin causar problemas. Kim Soleum respiró hondo y por fin asintió. Sí. Mentiroso. Soñar Despierto Inc. era el tipo de lugar que se despediría alegremente y decía, Dobby es gratis, si alguien quería dejarlo. No es que no te dejaran irte. Es que nadie lo hacía, porque significaba tirar todos los puntos que habían acumulado con tanto esfuerzo. No me arrepiento, señor. Pero para Raju Haekwan, un agente que desconocía cómo funcionaba realmente la empresa, la situación parecía un caso de libro de texto de escape de una secta. Una víctima de trauma psicológico, trastorno de estrés postraumático, manipulación,
que había sufrido tanto que tuvo que fingir su propia muerte solo para escapar. Quiero decir, sé que no puedo detenerlo si decide denunciarme, pero... Por favor, no lo haga público, señor. Tenía miedo de ser rastreado por Soñar Despierto Inc. Raju Haekwan se dio cuenta de inmediato. Pero por fuera, no lo demostró. Solo presionó más. ¿Qué hay de tu deseo? Por eso trabajabas para ellos, ¿no? Kim Soleum, aún mirando hacia abajo con la cabeza gacha, soltó una risa pequeña y hueca. Eso, ya no importa. Algo pasó mientras trabajaba allí. El progreso que había acumulado para mi deseo se reinició por completo. Fue entonces cuando finalmente lo entendí. El sistema de boletos de deseo de Soñar Despierto Inc. sí concedía deseos. Pero la empresa podía decidir, en cualquier momento, negarle a un individuo su recompensa. Completamente a su propia discreción. De manera irrazonable e injusta. Que había estado desperdiciando mi vida, trabajando indefinidamente en ese lugar de pesadilla por algo que podía ser borrado en cualquier momento. Raju Haekwan apretó los dientes. Las palabras, te dije que no creyeras en esa tontería de los deseos, casi se le escaparon, pero de alguna manera, las contuvo. No se preocupe. Como ya he sido declarado oficialmente muerto, ya no puedo acumular puntos de rendimiento ni retirarme de todos modos. La amarga sonrisa se desvaneció lentamente del rostro de Kim Soleum. Lo que quedó fue el vacío. Y una vez que eso sucedió, no me quedaba nada más que hacer. Así que, recordé la tarjeta de presentación que me dio y solicité un puesto en la oficina de gestión de desastres. Luego, se encogió un poco. Si eso lo ofendió, lo siento. De repente, Raju Haekwan sintió como si hubiera estado presionando a alguien por algo completamente irrazonable. Una culpa que se asentó profundamente en su pecho. Era el tipo de culpa que uno podría sentir si, después de rescatar a un civil de un desastre sobrenatural, ese mismo agente agarrara al civil por el cuello y le exigiera una explicación detallada de lo que le había sucedido. Aquí había una víctima que había intentado, contra todo pronóstico, vivir moralmente a pesar de las circunstancias. La culpa de acorralar psicológicamente a alguien que apenas había escapado del agarre inmoral de una empresa corrupta. Durante la entrevista, Raju Haekwan lo había señalado, llegando incluso a someterlo a un escrutinio excesivo. Y aún ahora, lo había llamado por separado y prácticamente lo estaba interrogando. Además de eso, Kim Soleum ya lo había perdido todo, su objetivo, su afiliación, incluso lo único que lo había mantenido atado a esa empresa. Raju Haekwan pensó. Y, sin embargo, quizás con algunas expectativas, Kim Soleum todavía eligió venir aquí. El tipo de trabajo que realizaba la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales, proteger a los ciudadanos de desastres sobrenaturales, fantasmas, formas de vida no identificadas y fenómenos desconocidos, era todo lo contrario de lo que representaba Soñar Despierto Inc. Dados sus encuentros pasados, si Kim Soleum hubiera entrado en esta agencia con una pizca de esperanza o un sentido de propósito. Entonces, Raju Haekwan apretó el puño. No me va a golpear, ¿verdad? Miré, con un sudor frío formándose, mientras la mano del agente bronce se cerraba en un puño. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Parece que se lo está creyendo. Entonces, ¿por qué demonios estaba apretando el puño? Mantuve la cabeza baja, con el rostro cuidadosamente neutral, y esperé en silencio durante unos segundos. Y entonces... Bip, 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 bip. El reloj en la muñeca del agente bronce de repente emitió una alarma estridente. «Espera aquí». «Sí, señor». «Uf». Así que por eso apretó el puño. Clic. En el momento en que el agente bronce salió por la puerta, solté un largo suspiro y me dejé caer al suelo. Uf. La única vez que le he mentido tan descaradamente a una buena persona fue durante una partida de mafia. Y ahora, estaba engañando a un funcionario para poder espiar a una agencia gubernamental. Estaba sudando a mares. A este ritmo, podría bañarme en mi sudor frío. Pero lo importante era... ¿Me cree, verdad? Parecía que sí. Me di cuenta de cómo el agente bronce había hablado cada vez menos, como su mirada se había vuelto casi comprensiva. Mientras esa simpatía no fuera del tipo reservado para los criminales en camino a una celda de alta seguridad,
Entonces el candidato Kim Soleum ya no estaba bajo sospecha. Perfecto. Me sequé el sudor frío de la sien. Dicen que una gran estafa es 90% verdad y 10% mentira. Y, sin querer, había mantenido esa proporción bastante bien. Para que conste, ninguno de mis compañeros espías que se infiltraron en la oficina de gestión de desastres tuvo que pasar por este lío. Director Howe, sobre mis compañeros de promoción que... Oh, ya han entrado. Hasta el mes pasado, teníamos una vía de reclutamiento directo a la oficina, así que entraron de inmediato. En resumen, yo fui el único que tuvo que hacer el examen de ingreso oficial. Lo que significaba que tenía que sufrir todo este calvario solo. Jaja. Go Yeon-yeon, Han Geo. No sé dónde les han asignado dentro de la oficina, pero por favor, relájense, disfruten, y si las cosas se ponen feas, por favor, vengan a salvarme. Se los ruego. ¿Era egoísta esperar que mis compañeros de promoción estuvieran seguros y cómodos puramente para poder usarlos más tarde? Quizás. Pero ahora mismo, lo único que importaba era exactamente dónde me van a asignar. No fue muy difícil de averiguar. Me crucé de brazos. Veamos, según los registros de exploración oscura, las 3 divisiones principales a las que se asignaban los agentes de la Oficina de Gestión de Desastres después de completar su periodo de prueba de 3 semanas eran. Hay 3 unidades principales. En pocas palabras, estas son las 3 etapas principales para manejar desastres sobrenaturales. Primero, 1 unidad de investigación preliminar. Un equipo de reconocimiento que analiza historias de terror recién surgidas, evalúa su progresión y nivel de amenaza, e informa los hallazgos. Su trabajo es rastrear historias de terror rumoreadas, tanto en línea como fuera de línea, y clasificarlas. Por supuesto, a diferencia de Soñar Despierto Inc., no solo lanzan agentes a un sitio de desastre y los obligan a crear un manual en el acto, como hacen con los miembros del equipo de exploración de campo. En cambio, recopilan información y realizan investigaciones de la manera más segura posible. Esto realmente me hace darme cuenta de lo loco que era mi antiguo trabajo. Pero, de nuevo, todavía estoy técnicamente trabajando allí, como espía, nada menos. Eso es deprimente. No pensemos en ello. De todos modos, el siguiente era el segundo. 2 unidad de despacho y rescate. Un grupo de trabajo de respuesta rápida que atiende llamadas de ayuda a civiles cuando ya han sido atrapados en un desastre sobrenatural o leyenda urbana. Básicamente, un equipo de rescate. Saltarían en medio de un desastre sobrenatural, justo cuando las cosas estaban en su punto más aterrador, y sacarían a la gente. Es la asignación más peligrosa, pero al mismo tiempo, se considera el núcleo de la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales. Es la unidad más respetada de la agencia. Y sus informes de misión son los más entretenidos de leer, también. Pero, esto no es lo que busco. Ya he tenido suficiente emoción. Podría experimentar emociones de forma vicaria sin problemas. El que estoy buscando era 3 unidad de limpieza del sitio. Un equipo post-desastre responsable de restaurar un área afectada después de un incidente sobrenatural, asegurando que los civiles permanezcan ajenos a lo sucedido. Básicamente, el equipo de limpieza, como los limpiadores de escenas del crimen, entrarían después de que las historias de terror se hubieran resuelto o sellado y restaurarían el sitio. También estaban a cargo de manejar la documentación. Eso significa que yo estaría a cargo de registrar y organizar documentos. Este era el mejor puesto para acceder a registros sobrenaturales clasificados, incluidos los del fenómeno específico que mencionó el director Howe. Y para alguien que ya ha leído los registros de exploración oscura, esto es básicamente propiedad gratuita. Sería tan fácil como editar una página wiki. Relajante. Agradable. Sin amenazas de muerte repentinas. Y lo más importante. Solo entro después de que todo lo aterrador ha terminado. En otras palabras, es la unidad menos aterradora a la que ser asignado. Por primera vez, finalmente pude trabajar en un puesto gubernamental sin sudar frío. ¿Puedes oír eso? El sonido de mi calidad de vida disparándose. Y ser asignado allí es simple. Durante las próximas 3 semanas, solo necesito actuar de forma pasiva y demostrar que tengo una mente aguda y analítica.
Si enfatizo la clasificación, la documentación y la organización, básicamente, habilidades adecuadas para la investigación, encajaré perfectamente. ¿Y no se ha vuelto obvio ahora? Esto se alinea perfectamente con el personaje que he estado interpretando. Aún mejor, mi agente superior ya sabía que tenía experiencia previa con incidentes sobrenaturales. Y también sabía sobre mis antecedentes sospechosos. Logré salirme con la mía, pero si todavía hay alguna duda persistente, me asignarán un puesto con mucho papeleo. El agente bronce parecía competente. Y no hay forma de que un agente racional espere que un ex empleado de una compañía farmacéutica desquiciada sea puesto a cargo de salvar personas. Uf. Con un silencioso suspiro de alivio, me puse de pie. Justo a tiempo, el agente regresó. Tud. Kim Soleum. Ah, probablemente me dirá que me vaya a casa ahora. Toma esto. Tuk. Antes de que pudiera reaccionar, algo fue arrojado a mis manos. Un pase de identificación. Parecía una credencial de acceso, pero ya había recibido una antes durante la ceremonia de nombramiento. Los nuevos reclutas suelen ser asignados a una unidad después de completar 3 semanas de entrenamiento en parejas. Yo sabía eso. Pero no tenía forma de esperar lo que vendría después. Sin embargo, me he tomado la libertad de asignarte a una unidad yo mismo. ¿Disculpe? A partir de este momento, estás en la misma unidad que yo. Espera. Si la unidad del agente bronce es... Tuve un presentimiento terrible. Volteé la credencial que sostenía. Agente B. Nombre, Kim Soleum. Unidad asignada, Unidad de Despacho y Rescate, Equipo Tortuga Negra 1. A partir de este momento, eres parte del equipo Tortuga Negra 1. No. No. Casualmente, acabamos de recibir una llamada de rescate. Entraremos inmediatamente en una zona de desastre para extraer civiles del lugar. Sígueme. Mi tirada de persuasión obtuvo un 20 natural en el lugar más extraño.